Bueno, hola y bienvenidos al directo que vamos a hacer con Angélica Joya sobre disciplina positiva. A ver si Angélica se suma. Aquí sale un mogollón de iconos que yo hace un montón de tiempo que no hago un directo. Se pueden, ¿ves? Guay, Hola, se pueden recuperar las preguntas que hicisteis. Voy a probar mientras viene Angélica. Sí, lo que no sé, igual a alguien, no sé. Voy a probar. No saben el nombre, podemos ir recuperando las preguntas. De todas maneras, Angélica y yo las hemos revisado todos y... ¡Ay! Que está aquí mi amiga, María José. Quería nivelazo, que es de disciplina positiva total. Hola a todos. Que nosotras las hemos revisado y las hemos agrupado porque había un mogollón de preguntas, lo cual está súper guay y, yo qué sé, me mola un montón. Hola Alicia. Y... Hola, Angélica, ¿cómo se hace lo de...? De verdad, esto sí sabía hacerlo. Angélica, creo que tienes que poner, no sé, compartir directo o algo así. No sé si yo te puedo invitar. Aquí ya está, ya has enviado la solicitud. Pues vamos allá. Ay, qué guay. Los logos juntos quedan súper bien, que me ha salido. Bueno, que no sé si hay gente de Córdoba por aquí o no. Que levanten la mano o que saluden. Ay, ya está aquí Angélica. ¡Hola! Uy, no te oigo. No me digas. No te oigo. ¡Habla! No. Bueno, que no sé si hay gente aquí de Córdoba o no. Ahora os contaremos. Ahora. Ahora sí. Ahora sí oye Ahora guay. sí. Bueno, yo soy Genial. Nuria. Hola, Nuria. Y ella es Angélica Joya, que es educadora, formadora de disciplina positiva. Y va a ser la entrenadora que va a venir a Córdoba, por eso preguntaba si había gente de Córdoba, el 9 y el 10 de febrero, es decir, ese fin de semana no, sino el siguiente, a hacer la certificación de disciplina positiva para la familia con las atrevidas, creo que somos todas chicas, que nos hemos apuntado. Ella va a ser nuestra entrenadora. Así que muy guay. Y se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió más a ella que a mí, que podría ser bueno utilizar este canal un poco para informaros sobre que íbamos a trabajar aquí la certificación de disciplina positiva y un poco también para despejar dudas, porque hay mogollón, porque cuando le cuentas a la gente que tienes interés en disciplina positiva es o disciplina les suena chunguísimo o, bueno, pero es que esos niños hacen lo que les da la gana y tú, en fin. Entonces creo que es bueno un poco que Angélica nos dé la oportunidad de responder a un montón de preguntas y de dudas. Angélica, cuéntanos alguna cosa tuya. Bueno, yo soy colombiana, se me nota un poco en el acento todavía. No. Es precioso el acento. Vivo en Barcelona, tengo 3 niños, un chico de 8, una de 6 y una de 1 año. Y bueno, estoy aquí en España desde hace casi 12 años y básicamente he pasado de la parte de psicología clínica de niños, adolescentes y familias, cada vez a enfocarme más en la prevención, porque me he dado cuenta que es donde el trabajo genera más efecto y donde empodera también más a las familias, ¿no? No crea como esa dependencia o ese sentimiento de incapacidad que a veces parece, aunque no quisiéramos, se genera más en la atención de clínica. Entonces, bueno, mi paso ha sido progresivo, pero cada vez más estoy del otro lado de la prevención. Y bueno, en este momento de mi vida también me va genial para conciliar con la educación de mis hijos, que creo que tengo que ser coherente con mis principios en ese sentido. Y bueno, encantada de pertenecer. Desde que me enteré un poco de que se estaba formando, por ejemplo, la Asociación de Disciplina Positiva España, me comprometí también a trabajar con ellos y ahora hago parte de la Junta y bueno, y apoyo todo el comité de redes también de la asociación. Qué bien. Qué bien. Nosotros estamos deseando que vengas. Vamos a recibir como agua de mayo, la verdad que sí. Que las chicas hemos unido un poco, tenemos muchas ganas y que toda la gente que ha ido contactando con nosotros también. Y creo que eso es súper importante y que vamos a hacer un grupo muy, muy guay. Si alguien tiene interés, le puede escribir por privada a Angélica o a mí y os contamos más detalles, que va a ser muy chulo, que todavía estáis a tiempo a apuntaros. Bueno, ¿quieres que empecemos? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es interesante que hayáis
comenzado con esta iniciativa y creo que esto va a ayudar mucho que en Córdoba y en el sur en general se mueva mucho más la disciplina positiva. Esto también me genera mucha esperanza, poder ir allí a ser parte de esto. Es que es verdad que en las ciudades pequeñas, hombre, pues hay como menos oferta y al final un poco como no se organice y busque gente con intereses comunes y con iniciativa, que la verdad que las chicas, mis amigas, tienen mucha iniciativa, pues es complicado. Y nosotras también sentimos lo que tú dices, ¿no? Un poco empezar a mover también el tema, que seguro que hay más gente interesada, ¿no? Como unirnos y, no sé, difundir la palabra, ¿no? Un poco. Y tanto. Pues mira. Vale, pues empezamos, ¿no? Sí. Básicamente hay una pregunta que es tal cual, ¿qué es disciplina positiva? Y yo creo que es una gran pregunta porque es una muy buena manera de empezar. ¿Y qué no es? Al final, ¿y qué no es también? Ya. Sí. Yo, si tuviese que definir la disciplina positiva, me costaría encontrar una palabra exacta que lo dijese porque el término metodología me chirrea un poco, pero bueno, podría ser como un modelo o un enfoque, ¿no? Diseñado para ayudar a las personas en general, ¿no? A las personas a convertirse en miembros de una comunidad responsables, respetuosos y llenos de recursos para cambiar esa comunidad, no solo para vivir en ella, sino para intentar hacer algo por ella para que sea mejor. Y digo personas porque pues al fin y al cabo el cambio empieza por el adulto y todos los padres y profesores y etcétera que se meten con disciplina positiva rápidamente se dan cuenta que ese es el proceso, ¿no? Que el cambio empieza por ti. Eso es súper importante, que es una gran oportunidad. Eso es muy importante, que no es lo que voy a hacer ahora con este niño, sino que es un poco transformarte a nivel personal y te sirve para el vecino también insoportable o para mejorar la relación con tu pareja, ¿no? Claro, de hecho la disciplina positiva está presente ahora en más de 60 países y ahora está todo el tema de disciplina positiva en las parejas, disciplina positiva en el lugar de trabajo. Entonces, claro, al final se ve que es un enfoque, es una manera de comunicarte, de relacionarte con el mundo y de cambiarlo. Está basado básicamente en la psicología adleriana, que Adler es un gran desconocido aquí en España en cuanto a psicología, pero fue un gran psicólogo. Y también, por supuesto, en los libros de Lynn Lott y Jane Nelson, que fueron las que le pusieron el nombre de disciplina positiva alrededor de los años 80. Y bueno, básicamente, siempre que voy a compartir la disciplina positiva me dicen, no, yo hago mucha disciplina positiva, yo doy muchos premios, o yo hago mucha disciplina positiva, yo le digo a mis hijos que está genial todo, ¿no? Y al final yo me recuerdo que una vez estaba en un ciclo de conferencias, una tras otra en un cole, que fue una experiencia muy interesante, y al final de las ciclo de conferencias escribí un post diciendo, ¿qué es? Que no es disciplina positiva. Se hace lo que se puede, también te digo. Sí, entonces al final, no, un poco lo tengo por aquí a mano, decía, en lugar de decir muy bien, es agradecer y reconocer el esfuerzo, ¿no? Centrándonos sobre todo en el proceso por encima del resultado. O sea que por eso mismo, pues, no es el muy bien, genial, me encanta, ¿no? Es evitar, ¿no? A toda costa, no es evitar a toda costa que el niño llore, porque por el otro lado a veces creemos que estoy haciéndolo bien si mi hijo no llora, ¿no? Es más, ayudarle a reflexionar, hacerle partícipe, generar cooperación, ¿no? Y transmitir todo este proceso del llanto, ¿no? Acompañarlo desde la empatía, desde la aceptación, ¿no? Y desde los límites claros, ¿no? También, bueno, tampoco es abandonar al niño a su suerte, porque a veces decimos que es mejor que se hagan efecto las consecuencias lógicas y que el niño experimente, ¿no? Las consecuencias de sus decisiones, porque, hola, ¿qué es? Eso nos pasotas, ¿no? Al final no es soltarlo, ¿no? Porque sí, sino una vez tú sabes que el niño tiene la capacidad y que está entrenado y has hecho ese acompañamiento, supervisas y confías en él, porque detrás de todo niño que confía en él mismo hay un adulto que primero ha confiado en él. Entonces, por un lado, te aseguras de que el niño está entrenado, pero por otro lado, cuando ya sabes que puede hacerlo, confías en él y es en ese proceso de aprendizaje seguro que cometerá errores y son parte de ese aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que no es abandonarlos, sino más bien es entrenar y confiar, ¿no? Y luego tampoco es sobreprotegerlos, ¿no? Porque hay gente que dice que porque no castigamos, entonces los sobreprotegemos y son niños muy débiles y con poca resiliencia, ¿no? Para nada. Al contrario, es ser capaces y ser conscientes de que tienen una capacidad dentro, les permitimos equivocarlos y los acompañamos en esa equivocación. Cuando tú castigas cuando alguien comete un error, no le estás transmitiendo que el error es una oportunidad de aprendizaje, ni estás abriendo canales de comunicación. Entonces, por supuesto, dejamos que él experimente con esas consecuencias y lo acompañamos en ese proceso de aprender de lo que ha pasado, ¿no?
y todo con sentido común. Es que creo que eso sería importante, que si el niño a un momento dado lo está pasando mal, que es lógico, no es como te dejo a tu suerte porque te lo has ganado, sino estar con él, ¿no? Decir, pues ha pasado esto, es como que le apoyamos pese a que lo ha hecho mal, ¿no? Claro que sí, yo creo que este amor incondicional se transmite desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de aceptar su llanto y empatizar con él, y al mismo tiempo desde ayudarle en el tema de sus errores, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es ser conscientes de nuestras limitaciones como adultos que acompañamos. O sea, porque la persona que yo siga en Instagram me diga que ella es capaz de aguantar una rabieta de mi hijo, de su hijo durante 2 horas, yo no me voy a poner a forzar en aguantar esa misma rabieta de mi hijo de 2 horas. Porque no, igual no soy capaz y acabo peor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la disciplina positiva, por supuesto, que tiene muy en cuenta todo el tema del apego y del vínculo, y también tiene en cuenta que hay que respetar al adulto y hay que respetar la situación, y es eso que llamamos nosotros el respeto en las 3 vías. Y esto lo vamos a ir trayendo para responder las preguntas, porque yo creo que es la clave de muchas de las preguntas que nos han hecho. Además, ¿no? es clave por una cosa, porque yo creo que tenemos un poco una herencia educativa como más punitiva y más autoritaria, y la gente no quiere repetir eso porque lo ha pasado mal o porque ve que tampoco es lo suyo. Pero nos pasamos como al bando contrario y se nos olvida que respetar al niño hay que respetarlo, pero hay que respetar al entorno y a nosotros mismos. Esas partes como que se olvidan. Yo aquí tengo que sufrir por mi hijo, o en el restaurante que se aguanten porque tengo que respetar que mi hijo necesite moverse. Bueno, sí, pero que vivimos en comunidad, ¿no? Que hay más gente, y creo que eso es súper clave, ¿no? El respeto no solo al niño, sino a nosotros mismos y al entorno, o sea, respeto universal. Y a la situación. Sí, yo creo que es muy importante, por ejemplo, una de las preguntas era el tema de límites, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos un límite de manera respetuosa? Yo creo que lo principal cuando hablamos de límites es que primero el adulto sea capaz de analizar cuál es su límite. Cuando hablamos del límite siempre tenemos que hablarlo en el sentido de necesidad, ¿no? ¿Qué se necesita hacer en este momento, ¿no? ¿Qué necesita mi hijo y qué necesito yo, ¿no? Siempre de necesidad, no que quiero. Mi hijo quiere estar 3 horas en el parque, pero realmente necesita estar 3 horas en el parque. Claro. Entonces, esto es muy importante, eso es un matiz muy importante. Y ese análisis del límite lo tiene que hacer primero el adulto, ¿no? Entonces, no te puedo dar una tabla diciendo, al niño de 3 años se le puede permitir hacer esto, esto y esto. Sería mucho más fácil, sí, lo sé, pero no sería real, porque además tú te pondrías una carga encima diciendo, ay, esto se lo tengo que permitir. Pues no, si tú como persona tienes una paciencia aquí, yo tengo una paciencia aquí o aquí, si yo te digo qué hacer, pues seguramente estaremos jugando con esos límites, y si pisas tus límites, acaba mal seguro, ¿no? Si dices realmente, sí, cuando no querías, movida por la culpa, movida porque te están viendo, movida por la pereza de aguantarte el lío que viene en consecuencia, acaba peor, ¿no? Acaba peor. Entonces yo creo que para los límites, poderlos transmitir, ¿no? Con esa amabilidad y firmeza que tanto hablamos en disciplina positiva, lo principal es analizarte tú estas decisiones antes de decirlas, ¿no? Hacia ti, teniendo en cuenta que cumplan el respeto hacia ti, hacia el niño y la situación. Y a mí una pregunta que me sirve, a mí, Angélica, que me sirve es preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo ahora le digo a mi hijo que sí? O si ahora a mi hijo le digo que no. A mí me funciona esto. Entonces, enseguida, los miedos, en fin, todo aparece y los hago muy conscientes y digo, vale, pues ¿puedo continuar con esto o no? O si continúo con esto, lo continúo por miedo a que me arme un lío o realmente por las razones correctas, que es que quiero transmitirle, ¿no? A mi hijo a largo plazo aprendizajes útiles para su vida. Sí, y entonces esto me ayuda. Bien, ¿no? Eres rígida, porque hay cosas que en un determinado contexto sí se puede y otro no, que eso me pasa a mí, que soy como muy rígida, ¿no? Esto es así y dices, pero ¿qué más da si es viernes por la noche o si, no sé, ¿no? Eso me parece súper bueno. Y entonces cuando eres consciente de que eres muy rígida, y actúas en lugar de, respondes en lugar de tomarte tu tiempo, ¿no? Para hacer ese análisis rápido de, pero hoy es viernes, ¿no? De esta segunda variable que intercede ahí, pues a veces dices que no. Y entonces luego estás dudando. Y entonces el niño sabe que estás dudando. Porque tú, o sea, los niños son súper buenos observadores. Sí. Entonces, ellos saben perfectamente que ese no es tan claro. La duda, y entonces sigues. Es tu peor enemigo. La duda, ¿no? Pecas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues dando explicaciones, ¿no? Explicas. Y entonces, ¿qué pasa? Que le transmito al niño que es negociable, aunque no quiera ceder. Sí. Y entonces
es como un bucle, ¿no? Pareces como una rueda de hámster. Yo me enfado porque no me está escuchando, porque realmente a veces no te está escuchando, y él se enfada contigo porque tú no estás cediendo, claro, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una decisión tomada y la hemos transmitido con calma y todo, y vemos que estamos en estas conversaciones de besugos, que no vamos a ningún sitio, sentiros tranquilos con decir, oye, mira, de esto no vamos a hablar más, ¿vale? Ya está. Cortamos, ¿no? O sea, ya. Cortamos, hablamos de cualquier otra cosa, de esto ya no, y cambiamos el tema, redirigimos, y si nos sigue persiguiendo, pues nos tenemos que alejar para calmarnos. Pero no nos sintamos mal por a veces cortar, ¿no? Porque luego acaba peor. Madre mía, es que es difícil en el momento, ¿eh? Sí, es difícil en ese momento, pero yo creo que cuando es mucho más fácil si tú has hecho ese análisis previo antes de decir el no o el sí, ¿no? Sí. Entonces, es un análisis que al principio será más lento, pero luego será cada vez más rápido. Es como, ¿no?, hacer un poco esto es importante, muerto, ¿no? O sea, hay una situación aquí, hago tiempo muerto, me abstraigo lo que está pasando, yo eso intento hacerlo, ¿no? Y organizo, ¿qué quiero? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde tenemos que ir? Un poco eso, ¿no? Como parar en el momento y concentrarte. Lo que pasa es que eso es difícil, porque si tienes prisa y el niño, yo qué sé, está el pobre dando la matraca, porque, no sé, como que abstraerte un poco, concentrarte, es complicado, ¿eh? Hombre, es complicado. Yo siempre digo que la disciplina positiva, y de hecho hay un ejercicio que hacemos en los talleres, es como aprender a conducir o aprender a montar en bici, ¿no? Claro. Al principio todo es como muy consciente y eres más consciente de lo que no haces bien que de lo que haces bien. Luego ya practicas y practicas y luego te va saliendo cada vez más automático, pero con la mala noticia para todos los que nos escuchan, que nunca va a llegar a ser automático. Ni siquiera yo lo hago, ni Jane Nelson, ni nadie, ¿no? Sí. Y bueno, esto está bien porque tenemos que ser conscientes que estamos en una relación con otro ser humano y que hay dos cerebros cocodrilos en juego y que esto no nos permite hacerlo en automático, ¿no? Y que siempre aparecen nuevos retos. Pero con la conciencia de que cada vez que vamos practicando y vamos poco a poco interiorizando todos esos principios de la disciplina positiva, las cosas van a fluir mejor y sobre todo siempre puedes pedir perdón. O sea, siempre está el tema de poder reparar lo que ha pasado. Pedir perdón desde la calma, desde sin tener que justificarte, simplemente, oye, lo he hecho mal, lo tenía que haber hecho de otra manera y punto. Y esto es un gran aprendizaje para nuestros hijos. Entonces, bueno, siempre, a mí una cosa que me liberó mucho cuando conocí la disciplina positiva es el tema del principio de los errores como oportunidades de aprendizaje. Yo creo que fue parece muy evidente, pero para mí personalmente fue un gran... Pero es que está súper penalizado. Parece que como que si lo reconoce, no sé, socialmente, los niños dicen, es que me engaña. Digo, le engaña porque si reconoce el error le vas a regañar. O sea, está muy penalizado. Y parece que lo reconoces y en vez de valorarse es como, no sé. Sí, yo particularmente es algo que tengo que seguir trabajando y eso soy súper consciente. Tengo un gran maestro en mi familia que es mi marido, que es un crack para pedir disculpas, pero yo todavía me cuesta, pero estoy en mi proceso, ¿no? Pero veo lo útil que es, ¿no? También cuando lo reconoces y lo que generan los niños. Entonces yo creo que los límites siempre en ese sentido es importante que tengamos ese análisis de qué es lo peor que puede pasar y a partir de allí tomemos nuestro tiempo. No tengo tiempo para hacer esto. Cada vez sea más rápido ese análisis primero. En muchas situaciones sabrás perfectamente la respuesta rapidísimo. Y cuando me dicen que no tengo tiempo, le digo yo a los padres, bueno, y entonces, ¿para qué estás ahorrando todo ese tiempo? ¿Para perder los nervios? ¿Para enseñarle cosas que no son útiles a tu hijo? ¿Y qué quiere realmente que él aprenda? ¿Que se tome su tiempo cuando realmente algo sea importante y pare? ¿O que vaya de reacción en reacción, ¿no? Y eso empieza por ti, por tú intentar tomarte ese tiempo pero que al final no es nada. Sí, porque al final el tiempo que le vas a echar el sermón, que no va a servir para nada, es el tiempo que... Y decirle, por ejemplo, que yo a veces no lo hago exactamente así, pero sí, decirle un poco, necesito pensar, en plan, un momento. Y tanto. ¿No? Yo no hago eso, pero muchas veces le digo, mamá está muy nerviosa, que a veces digo, no le quiero transmitir que es por su culpa, pero sí que le digo, mamá está muy nerviosa, pues necesito ayuda, no tanto para pensar qué hacer, sino para yo recuperar un poco de estabilidad mental. Yo creo lo que dices, Nuria, por un lado es importante el decirle, oye, me lo tengo que pensar, y eso es importante sobre todo cuando medida que van creciendo, ¿no? Que ellos tienen, a mí, yo firmaría ahora mismo si me dijesen que mi hijo cuando tuviese que tomar una decisión, sea capaz de decir esto, o sea, que me parece genial, por un lado. Y luego lo que hablas de la pausa más en cuanto estás a punto de perder los nervios, yo creo que también es muy importante. De hecho, había una pregunta que decía, ¿y esto sirve cuando te hierve la sangre? Y yo te podría decir,
Y yo te podría decir, hombre, sí, la herramienta de la pausa positiva nada más funciona. O sea, ¡ay! Se ha caído. Nada más funciona. O sea, tienes que parar, como sea. Si no puedes dejar al niño, pues no lo dejes y comienza a moverte ahí el cuerpo, comienza a hacer todas las cosas que te pueden ayudar a integrarte, a recordar, a cantar, lo que sea, pero ahí al lado de él, ¿no? Si no te puedes mover o si eres profe, por ejemplo, pues tienes que intentar integrar a la clase, oye, mira, vamos a hacer algo, parar un momento y hacer el momento juntos, ¿no? De integración cerebral. Pero sí que sirve en cuanto a esto, que tienes que parar. Y eso que me decías me recordó cuando mis hijos estaban más pequeños, que yo tenía la misma sensación que tú, Nuria. Yo decía, me sabe mal que ellos piensen que yo estoy nerviosa y me tengo que ir a calmar y que ellos me lo han puesto, ¿no? Que ellos han sido los causantes. Que es su culpa. O sea, yo no le digo me has claro, entonces le digo estoy, pero no, pero sí. Pero yo comencé entonces a no decirles nada. Yo me iba, ¿no? En un momento dado decía, ay, tengo que ir al lavabo y me iba, ¿no? Sin ser honesta a lo que iba, ¿no? Y entonces no funcionó en el sentido de que cuando yo les decía a los niños, oye, tenéis que parar, venga, sobre todo al mayor, cariño, hay que, porque no fue un momento para calmarte, él no lo veía, ¿no? No lo veía claro. Y yo pues decía, pero si siempre lo hemos hablado, ¿no? Pero no se lo había mostrado con el ejemplo. Entonces pensé, mira, lo voy a comenzar a decir. Y se lo decía tal cual, incluso parecía un poco robot, decía, ahora necesito ir a calmarme. Y no decía por qué ni nada, me iba, ¿no? Y al cabo de 1 o 2 semanas, mi hijo comenzó a decirle aunque sea solo por imitación, a mi hija del medio le decía, oh, ahora estoy muy agobiado, necesito ir a calmarme, ¿no? Después de que llevábamos un montón de tiempo trabajándolo de otras maneras, pero claro, él no lo veía. Entonces ahora cada vez que hablamos de la pausa positiva, yo siempre les propongo a los papás y a los profes empezar vosotros a hacer la pausa positiva. Que lo ve, claro. Y claramente que ellos lo vean. Y después de que ellos los hayan vivido, los efectos también positivos, que viene a papá, que viene más calmado, que grita menos, etcétera, ahí comencéis a proponer algo al niño, ¿vale? Entonces esto yo creo que es importante, no sentirte culpable, sino que piensas, oye, mira, así también le estoy enseñando algo. Lo que pasa es que cuando lo dices, también es otra cosa que yo les digo a los padres que de pronto puede ayudar, o al menos a mí me ayudó, es comenzar a practicar a decirlo cuando realmente no lo necesites tanto. Eso te iba a decir, ¿no? Los fines de semana. Cuando tu cerebro está como, cuando comienzas simplemente a sudorar, ya un poquito medio hacer, ahí dilo, porque ahí te va a salir más zen, ¿no? Y ellos se van a sentir, ellos no van a sentir como culpabilidad ni nada. Claro, no entonces la cara de me tengo que ir porque estoy... Mira, me veía como... Hazlo antes de que te comiencen a saltar los ojos, ¿no? Claro. Pero bueno, son cosas que vas aprendiendo en el camino de aprender a montar en bici, ¿no? Y la única diferencia es que sí, que hay personas que llevan más tiempo y hay personas que llevan menos y todos nos vamos a encontrar. Y supongo que en el camino, ¿no? El que sea más tranquilo, más reflexivo, pues le sale, ¿no? Más fluido. Y el que sea más nervioso, tenga, yo qué sé, no sé, que sea como más iracundo, pues le costará muchísimo más. Es que yo creo que claro que totalmente por el autocontrol del adulto, o sea, es que está clarísimo, pero es que es muy difícil. ¿No? Ahí es otra cosa que es muy importante y es el tema del autocuidado, ¿no? Creo que también había una pregunta por el lado de, oye, que un día que estás muy de bajón, ¿no? Sí. El autocuidado es primordial y el autocuidado es tú, tomarte tus pequeños momentos y siempre hacemos el símil de cuando te subes a un avión y está la típica cartilla de qué hacer cuando se pierde el aire en la cabina. Entonces dice, por favor, cuando bajen las mascarillas, primero póngase usted la mascarilla y luego ayude a su compañero gráfico, o a alguien que necesite ayuda. Gráfico, es verdad, me voy a acordar. Es muy gráfico, pero yo recuerdo que cuando me subí por primera vez a un avión después de ser madre, tenía a mi bebé de 3 meses, íbamos a Colombia, vi esto y le dije, María, ¿no? Pensé. Y luego, claro, es que es sentido común, es que igual no llego a ponerle la mascarilla. Claro. Y en el día a día nos pasa un poco, perdimos ese sentido común y decimos, yo de último, ¿no? Después de las lavadoras, después de arreglar, después de 1000 cosas. Pero claro, si tú no te cuidas, no puedes cuidar bien. Claro. No es egoísmo, es sentido común. Y si tienes un niño movido, y si tienes un niño pequeño que tiene mucha actividad, que tiene mucho carácter, todas esas cosas, aún más. Aún más. Claro, y no podemos sentirnos culpables por eso, porque es una inversión. Para a futuro y en el momento tú poder cuidarle mejor, porque si no lo que pasa es que sí, estás mucho tiempo con él, muchísimo, y arrancando minutos de donde no puedes, pero ¿cómo estás? ¿Qué está recibiendo este niño continuamente? Sí.
¿qué está recibiendo? Ejemplo de, ¡buah! Pues igual es mejor que reciba también un ejemplo de, oye, mi mamá se cuida ella misma, se coge tiempo para mí. De que eso también es un gran ejemplo. Todo, sí que es verdad, sí que es verdad. Y cuesta dar el primer paso, pero luego una vez lo das, también das el... Sí que es verdad, sí. Hay que tener cuidado con no pasarse, porque luego ya pierdes eso, la dinámica y ya... Y ya no vuelves. Adiós, que me voy. Yo creo que es muy importante organizarse, ¿no? En la familia. Nosotros estamos intentando hacerlo. Pues, ¿qué días puedes ir tú al gimnasio? ¿Qué días puedo ir yo? Oye, mira, que hay una cena que me apetece. No sé, un poco organizarse, o sea, mirar a la cara de la parte contratante y decir, vamos a organizarnos para que los dos disfrutemos de tiempo de ocio sin, pues yo me quedaré con los niños. No sé si me explico, ¿sabes? Creo que sí, claro. también es muy importante el tema de la organización, me da a mí la sensación. Sí, no, sí, y permitirte cuidarte, porque eso también ayuda a que afrontes estas cosas de otra manera, ¿no? Y claro, y en el momento, en ese día que estás de bajón, has de haber pensado quizás hacer ejercicio incluso antes, de qué pequeñas cositas, qué pequeños rituales te pueden servir para subir ese ánimo, y también desde el autocuidado también él está a pedir ayuda, sentirte tranquila pidiendo ayuda, y también incluso la honestidad emocional de decir a tus hijos, según la edad que tengan, oye, hoy mamá está bajita, no está bien, necesito realmente vuestra ayuda. Y en los momentos en que yo lo he necesitado realmente, y se los he dicho desde el corazón a mis hijos, han sido momentos maravillosos que ellos realmente han dicho, vale, o sea, lo ven, ¿no? Los niños están dispuestos a ayudar continuamente. De hecho, es una de las creencias de disciplina positiva, de las bases, es esta necesidad innata de contribuir. Y cuando realmente saben, y tú se lo dices de corazón, sin abusar, cada día no vas a decir lo mismo. Yo recuerdo que una de las primeras veces que yo le dije esto a mis hijos y que realmente me salía del alma porque estaba súper embarazada, bueno, en fin, mil cosas. Y les dije, oye, mira, iros a quitar la ropa y me avisáis cuando estén listos para la bañera y yo mientras tanto voy haciendo la cena. Y de repente escucho y pensé, confía, no estaban ahí. Y de repente salen duchados, ¿no? Con el pelo lavado, ya no la pelea de pelo sí, pero no. El pelo lavado, no sé qué. ¡Qué sorpresa! Y Dios mío. Y voy y miro el lavabo, estaba mejor organizado que cuando yo se lavan me bañan conmigo casi. O sea que pensé, ostras, sí que realmente, ¿no? Lo que pasa es que a veces no confiamos tampoco en estos niños y nos metemos todo, o en la tribu que tienes alrededor y nos ponemos como toda la mochila encima, ¿no? Y esto, bueno, hay que... suficiente y fuera malo pedir ayuda o algo, no sé, a mí eso me cuesta un poco, me hago la guay por la dura y no se puede. Luego petas, normal, ¿no? Luego había otra pregunta con el tema del no, ¿no? Que es un poco también al final es límites y cooperación y esto, ¿no? Y con el tema del no, a mí me gusta explicarlo de una manera que creo que es muy gráfica, y es que todos nos levantamos en la vida, y cuando te levantas hoy en la mañana, por ejemplo, tienes como unas fichas de póker, ¿no? Y esas fichas de póker son como sís, vale, sí, coopero, vale, sí, ¿no? Y cada uno sabrá en casa que tenéis hijos que tienen más fichas ya de por sí y más que menos, ¿no? O sea, es así, ¿no? Algunos menos y algunos más. Pero total, digamos que se levantan con 10. Puede que se las acaben solo levantarse. Qué duro. Puede que se las acaben solo levantarse. O puede que se las acaben en el cole y cuando tú vayas a buscarlos es, ¿qué vas a ir de merienda? ¿No? Y es en plan... Las salidas son mortales. Entonces... Claro, entonces ahí ya entra un poco el tema de las neuronas espejo, que los dos se destapan y comienza lo que se daba, ¿no? Esos contagios de mal humor, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por un lado, ser conscientes como esos tipos de no que hay. Hay unos no que podemos aceptar del niño perfectamente, ¿no? Y pues esos no, sí, una manera que he encontrado rápida de recordarlos es con un acrónimo, no sé cómo se dice aquí en España, y les digo PIA, ¿no? Por aquí lo tengo apuntado porque lo comparto con los padres continuamente, y es cosas que tengan que ver con su privacidad, ¿no? Cosas que tengan que ver con su integridad y con su autonomía. Vamos a intentar hacer este enfoque al menos en estas tres cosas, ¿no? Si nos sirve un poco como guía, ¿no? Al menos intentar ser más flexibles, escucharlos más, respetar más esto. Tengo un ejemplo, por ejemplo, me acuerdo que un padre en un taller me explicaba que su hija de 8 años no quería ir al doctor, y al final pues se sentó en otro momento de su vida, le hubiese dicho, no, pues vas, no sé qué. Y dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa, hija? ¿No? ¿Qué es
lo que no quieres ir al doctor, y ese qué es muy importante y es muy poderoso más que el por qué, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Entonces ella le dijo, es que me da vergüenza tener que desnudarme frente al doctor. Y claro, él decía, mira, yo pensaba, tienes 8 años, creo que eran incluso menos, 6 o 7. ¿De qué va? No, pero no lo dijo, pensé, venga, pensó, bueno, vamos a enfocarnos en soluciones. Y dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Pues al final la niña fue en bikini, ¿no? Entonces se quitó y quedó en bikini. Ella se sentía cómoda, el doctor también dijo que perfecto, y fue como una solución intermedia, ¿no? Entonces muchas veces decimos, no, una chorrada. Y eso tiene que ver con su integridad. Pues ojo, enciende el bombillo a ver qué puedes ver ahí, qué puedes explorar y cómo puedes acompañar de manera respetuosa ese no de tu hijo. Porque que él sepa decir que no y que sepa escucharse a él mismo esos límites es vital. De cara a cuando, ahora y de cuando sean mayores, ¿no? Es súper importante, sobre todo que previene conductas de riesgo en la adolescencia, por ejemplo. En la adolescencia el cerebro funciona totalmente diferente y toda la parte del placer está mega excitado. O sea, con un mismo chute de azúcar, un adolescente tiene un súper subidón que otras edades. Entonces esto, el cerebro no les funciona. Así ellos sepan que es peligroso y trincar con una moto, el cerebro le dice, venga, que es chulo, ¿no? Es arriesgado. Pero por otro lado, sí que hay una parte en el estómago que tiene, es como, ¿no? Como esa intuición, esas tripillas que a veces uno dice, pues esto sí que funciona. Entonces, sí, de pequeños, cuando ellos les sale ese, nosotros decimos, no le da falta. ¿Qué va a pasar? Nos cargamos esa protección que van a tener para cuando sean mayores. Esto es súper importante, ¿no? Y también previene conductas, relaciones patológicas, abusos sexuales, bueno, muchas cosas. Eso que intentemos escuchar esos pequeños, privacidad, integridad y autonomía de los peques y de los más mayores. Esos son los que tendríamos que mirar y mirarnos dentro de nuestra flexibilidad, aceptar y escuchar. Luego están los no que podemos evitar, o sea, podemos marcar ese mismo límite de otra manera, ¿no? Podemos, por ejemplo, y también había una pregunta de qué hacer cuando yo le digo que no haga esto y lo sigue haciendo, ¿no? Podemos decir exactamente lo que queremos que hagamos, ¿no? Y hay una actividad de disciplina positiva que va enfocadísima y es muy potente en cuanto a eso, y es simplemente, oye, ¿qué es más fácil, no? Yo decirte, ahora no me mires, no te levantes, no abras la boca, no cierres la boca, ¿qué es más claro? O decirte, mira a otra persona, levántate, abre la boca, cierra la boca. Es mucho más fácil. Si quieren cooperar, es mucho más fácil cooperar así. Primero. Una lucha, yo te mando y tú haces lo contrario, ¿no? O sea. Sí, exacto. Es simplemente, bueno, si vas a dar una orden, la das de una manera más positiva, que es diciendo lo que quiero que hagas. No os voy a decir que no digáis que no, porque solo vais a pensar en decir que no. Voy a pensar en qué quiero que haga ahora. Porque también cuando le digo que no, a veces me está haciendo caso. Pero yo creo que no, o sea, estoy en el cine, primera vez en el cine con mi hijo y comienza a hablar súper fuerte y le digo, Nico, no hables así. Y entonces comienza a cantar y pienso, qué puñetero, pero igual él me está haciendo caso. ¿Qué tenía que haberle dicho? No hables así. Entonces, ¿qué tenía que haberle dicho? Exactamente lo que quiero que haga. Mantén silencio, ¿no? Mantén silencioso, mientras que esté la tele encendida, la boca cerrada, algo muy claro, ¿no? Entonces esto es importante, que es un matiz que a veces nos ayuda ya de por sí a empezar diferente, ¿no? Sobre todo, eso es un lado, ¿no? Entonces si el niño está pegándote, en lugar de decirle, no se pega, coges la mano, suave, suave, y esto a todas las escalas de edades, ¿no? Con el enchufe, y también la distracción, ¿no? También ayuda, según qué edades, también no te entres a decir, no se salta en el sofá, ¿no? Es decirle, ay, mira, vamos a ver, o saltamos en el suelo, ¿no? A mí me pasó una vez que les decía, saltamos en la cama, en el suelo, estaban en la cama, y dicen, no, pero no mola tanto, y yo, ya, sí, es un rollo, y entonces, ya sé, y sacaron un colchón que te había debajo de la cama y comenzaron a saltar, y pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es igual, está bien, o sea, cumple un poco, o sea, venga, va, y entonces ya era el juego de sacar eso. Sí, porque no tiene que ser para nadie. Cuando tú ganas, convierte a tu hijo en un perdedor, y todo lo que implica para un perdedor, ¿no? No hace falta. Hay cosas de seguridad que sí que tienes que hacer, y estos serían los terceros no que sí que tienes que acompañar y decir de la manera más asertiva. Y entonces esto es importante, ¿no? Es, bueno, acompañarlo, y cuando has hecho ese análisis previo de qué es lo peor que puede pasar, lo puedes acompañar desde la tranquilidad. ¿Vale? Eso es importante. Y otra cosa que puede ayudar en esos no ¡ay! Es que se cae este trípode de repente. En estos no que podemos
en estos no que podemos evitar, es la típica herramienta que a muchos padres adoran y es las opciones limitadas. Sí, ¿no? es fantástico. No sé si la conocéis, es Sí. hacer ese análisis previo de, bueno, aquí qué opción podría dar, qué 2 opciones podría dar que sean respetuosas en esas 3 vías y decirlo, ¿no? Y decirlo con la potencia de decirle, cariño, puedes hacer esto o esto, tú decides. Y yo creo que el tú decides es muy potente. Sí, y la conexión, ¿no? Como se lo dices. Y tener tú claro que cualquiera de las 2 opciones va bien contigo. Porque si tú dices esta o esta, seguro irá por la otra y habrá lío, ¿no? No estás dispuesto, claro. Has asumido un riesgo ahí muy chungo. Una pregunta sobre... Sí. Si tú... Es que me acaba de pasar y digo, porque voy a hablar ahora con Angélica, que si no la liaba aquí parda, vamos. Por favor, recoge la bufanda de tu hermano, que estaba recién lavada, y la tuya, que no le había dado la gana de ponerla antes en su sitio. Por favor, recoge la bufanda tuya y la de tu hermano y ponla en el sitio. No. ¿Qué hago? ¿Me hago la loca? Le digo, hombre, mamá necesita tu ayuda. No sé, me metí por el balcón. Tiró del balcón. Claro, porque... ¿Tú qué crees que podrías hacer que fuese respetuoso con los 3? En este sentido, ¿qué se te ocurre que podrías hacer? Yo normalmente lo que haría cuando mantengo medio la cordura es como intentar solicitarle que me ayude, ¿no? Que necesito su ayuda. Él en general, pero claro, es que el mío es medio dócil, ¿vale? Esta vez ha intervenido lo que le he dicho, porque es que estaba un poco... le he dicho, no me parece bien lo que estás haciendo porque mamá, siempre que le pides ayuda, te ayuda y te va a ayudar. Ya ha venido el padre y le ha dicho, venga, tal cual, y ya ahí lo ha hecho. Pero eso, cuando ese no tan frontal, porque digo, es que he perdido ya, o sea, que realmente, no por quedar yo por encima, sino que ahí no sé qué hacer. Si me dice que no, pues claro, sí, muchas veces sí, cuando hacemos lo que yo os decía de decir las cosas tal cual lo que quieres, al final es una orden y corremos el riesgo cuando hacemos una orden que nos digan que no, eso está claro. Ahí está este tema de estos miedos de decir, ay, se va a salir con la suya, muerdes el anzuelo, ¿no? Si simplemente intentas pensar esto, bueno, y si la recojo ahora yo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Realmente es tan importante o no? Yo creo que eso también es analizar tu límite de qué hacer, porque a veces cuando decimos la orden tan tajante, claro, ahí nos arriesgamos a la lucha de poder. Si de pronto tú... Claro, a mí me sorprende que no le he dicho, recoge, no, porque antes estaba recogido, pero la orden a veces ya entra porque igual no tiene ya más fichas de póker, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a nutrir esas fichas de póker? ¿No? Porque las fichas de póker se les acaban, ¿no? A punta de decir que sí, a punta de sentirse de pronto con desánimo, pero también se pueden dar, se les puede dar más fichas de póker a esos niños, a esos adolescentes, dándoles... un poco lo que siempre decimos de las 2 necesidades básicas en disciplina positiva, la necesidad de sentirse útil y la necesidad de pertenecer, o sea, haciéndole, ¿no? Que él se sienta que pertenece, que es importante para ti y que también es útil, ¿no? Reconociendo esos esfuerzos, centrándote más en el dar las gracias, el tener esos pequeños momentos de conexión. Yo les digo a los padres, bueno, intentar poneros como meta la primera vez que vais a vuestros hijos, mirarle a los ojos y decirle, hola cariño, da igual antes de cualquier otra cosa. Esas pequeñas cosas van nutriendo, ¿no? El momento a solas especial, que también es otra herramienta de disciplina positiva. Pero al final es la actitud, ¿no? De sentir que haya ese equilibrio entre que te doy, ¿no? Y te hago sentir parte, que eres importante para mí y agradezco tu esfuerzo por contribuir, ¿no? Entonces, cuando el niño se siente que pertenece, también tiene más ganas de contribuir, ¿no? Bueno, y pero yo creo que eso es importante. Hay que saber elegir el momento, porque él en general es un niño que colabora tal. Yo creo que el problema es que había elegido mal el momento, porque iba a salir, iba a ir a casa de los abuelos. Ahí entonces digo, pues ya está, no le digo nada y lo recojo yo y punto. No nos hacemos sangre y tampoco insisto, eso sería la mejor salida, ¿no? Si tú te sientes cómoda con eso, claro que sí, porque a veces entramos ahí en la lucha de poder porque no se salga con la suya o porque, pero mira, ahora has entendido esa otra parte, pues igual no era un buen momento porque él tenía prisa y le apetecía hacer otra cosa. Mi marido, es que claro, se lo pides antes de salir y a mí tampoco me gustaría, y es que realmente a mí no me hubiera importado, entonces no he caído, porque a mí yo qué sé, que claro, tienes que pensar en a quién lo estoy diciendo y en qué momento se lo estoy diciendo. Y sobre todo la base, yo creo que para no entrar en una lucha de poder es no tomártelo personal. Yeah. Es que el problema empieza cuando te lo tomas personal. Es que no me oye, es que no me obedece, es que me falta respeto, es que no me come, ¿sabes? Todo es me. Yeah.
no es personal. Cuando tú te lo tomas personal es un caldo de cultivo para que salga mal, ¿no? Es increíble. Vale, pues Nuria, ¿qué más había por ahí? Como de... Mira, el tema de... Creo que es súper importante, un momentito. Yo diría el tema de las rabietas. Porque, claro, no es lo mismo, yo creo, una rabieta en un niño menor de 2 años, de 3 años, que más mayor. Y entonces preguntaban un poco cómo gestionar eso. Y varias preguntas eran sobre niños de menos de 2 años, que creo que no tiene nada que ver una rabieta de un niño tan pequeño con una rabieta de un niño de 4, 5, 23 años. No tiene nada que ver. En muchas cosas no tiene nada que ver, pero al final sí hay como una frase que recordar en ese momento. Bueno, de hecho, 2 frases que te ayudan a llevar esa ola de rabieta, como sea que se llame. Sería, por un lado, primero conecto y luego corrijo o luego redirijo, pero primero siempre conecto, por un lado, y luego por el otro lado es, soy un niño y solo quiero pertenecer, ¿no? Al final el mal comportamiento es un llamado de auxilio, es una respuesta que el niño ha hecho, una solución que ha encontrado a un problema mayor que tiene, que puede ser una falta de conocimiento, una falta de habilidad, que puede ser que se sienta que no se está tenido en cuenta, desconectado de ti, ofendido, enfadado, tenga hambre, tenga frío, ¿no? Entonces, bueno, claro, da igual la edad, esas 2 frases te ayudan, ¿no? Primero conectas. Pero yo con el mayor y con el pequeño, ¿vale? Primero conecto, intento conectar sin que se me derrita el cerebro, pero yo lo que puedo hablar luego con el mayor no puedo. Es diferente. O sea, que yo voy a estar con él, por supuesto. Digo, venga, mamá está contigo, o te tengo que dejar en el suelo porque tengo que tal, pero venga, o sea, eso sí, pero claro, al otro luego yo le explico, no, qué tal, cual, y él sí, ya se ríe. Por supuesto, esas serían como las 2 frases grandes, a grosso modo, pero luego está el matiz de la etapa evolutiva, por supuesto. O sea, al principio, un bebé, por ejemplo, llora y no siquiera sabe qué es realmente lo que necesita y quién es el que le pone nombre a esas necesidades. El adulto, ¿no? El adulto viene y dice, creo que tienes esto, ¿no? Y comienza a dar el nombre a esas necesidades. Lo mismo pasa con la regulación. Los bebés no se autorregulan. Tú vienes y ayudas, ¿no? Luego hay un segundo momento que ya comienzas a la corregulación, o sea, te regulas al lado de, ¿no? Y entonces ahí está la importancia de que el adulto se trabaje y aprenda qué cosas le van bien para regularse, para que se regule al lado del niño y ayude a que un poco por efecto de neuronas espejo y por el ejemplo y por el ambiente y todo, se vaya corregulando a tu lado, ¿no? Y luego está la tercera etapa que sí que es la autorregulación como tal, que es lo que queremos que todos esperamos que nuestros niños lleguen a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que además, una mala noticia es que cuando llega, ¿no? No es un proceso lineal, o sea, pueden haber vueltas atrás, vale. ¿No? Y entonces esto también os puede ayudar a vosotros como madres y padres a ser empáticos con vuestros hijos y pensar, bueno, o sea, que 1, 2 o 3 veces se haya autorregulado no quiere decir que otras veces no necesite que simplemente yo le ponga nombre a lo que siente o que simplemente yo me regule al lado de él, ¿no? Entonces esto también es importante, pero sí es un matiz que es lo que tú me decías, o sea, entre más pequeños sean, más van a tirar hacia el primero y segunda. Tienes que tener aguante ahí de no perder los nervios, yo creo, y de estar sereno y de va a pasar. O alejarte un momento, irte, al final es como una ola, ¿no? Que viene y tú decides cómo la vas a surfear, ¿no? Pero la ola vendrá. Y no quiere decir que tú seas mal padre, no quiere decir que tu hijo sea mal criado, que vaya a salir en el programa de hermano mayor, no. Esa hace parte del crecimiento, es como un diente de leche. Sí. Las rabietas son como un diente de leche. Es enfadarnos por esto, echar la culpa a la suegra, ¿no? Siempre dice una compañera mía de disciplina positiva de esto, que me hace mucha gracia esta metáfora. Es como decir, es que le ha sacado los dientes de leche a mi suegra. No, es igual de absurdo, ¿no? Pues es un diente de leche. Vamos a aprovechar ese diente de leche para enseñarle más cosas, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, me pasa que cuando yo le digo a mi hijo, porque yo hay momentos, él cuando necesidades básicas no están cubiertas, estamos jodidos, con perdón. Yo ya lo sé, entonces las salidas del cole son, el año pasado era horror, bueno, y yo se lo digo y él se rebota, porque me dice que no tengo hambre o que no tengo sueño. Entonces yo ya he optado por callarme. Yo sé lo que le pasa, aguanto el tirón, sobre todo porque creo que ahí, o sea, normalmente una rabieta es irracional en el sentido de que no, pero ahí es más todavía porque no tienen necesidades básicas cubiertas. Entonces yo ahí, por ejemplo,
Esto no lo hago, pero porque veo como que se cabrea más. Es que a ver, al final los expertos de vuestros hijos sois vosotros. O sea, la conexión puede ir pasada por la palabra, la empatía, puede ir pasada por la conexión y la cercanía y el aguante físico. Simplemente hay niños que no se dejan tocar tampoco, entonces puede ir simplemente estar al lado de él por medio del silencio, o puede ser simplemente pedirle un abrazo o decirle que tú necesitas un abrazo. O sea, esa conexión se adapta según los niños, ¿no? Y cada uno es el experto de sus hijos, y es un poco como que yo siento que la disciplina positiva te da como las telas y tú vas haciendo el traje a medida. Esto es súper importante. Cuando te digan, yo te tengo la solución, esa la varita mágica, sal corriendo en dirección contraria, porque no es así, ¿no? Otras preguntas. Entonces, las rabietas, esto es muy importante, que tengáis el tema de la conexión desde el punto de vista que queráis, vuestra integración y con el niño, y luego la redirección, sobre todo cuando son pequeños, es súper importante. No te quedes ahí en el porque hay niños que no les va bien. Yo tengo mi hijo mayor, le conectas demasiado y no la sacas de ahí, pero jamás. Sí, entonces conectas, bla, bla, y luego rediriges, hacia algo que sea del cerebro izquierdo, contar, cantar, incluso mover los músculos grandes, también ayuda un montón. ¿Sí? O darle una utilidad, ¿no? O te acuerdas el otro día, y si no pica, entre comillas, no en realidad que pique, tú comienzas a hacer lo tuyo, ¿no? Yo me he visto en el metro diciendo, tengo 9 dedos, 1, 2, 9 dedos, pero él estaba ahí ya, y entonces me escuchaba, yo iba contando, ¿no? Y al final se unió, ¿no? Pero bueno, no hay tampoco receta mágica. Sí, que a veces lo que te sirve un día, otro día no te sirve, o tienes que tratarlo más veces, ¿no? Insistir más. Mira la tela, mira, ¿no? No, y además eso que dices es importante, porque habían un par de preguntas que decían en cuanto a, oye, la tabla de rutina no me funciona, oye, esto a veces me funciona y a veces no. Por supuesto, por supuestísimo, no hay ninguna herramienta que funcione prolongadamente en el tiempo con todos los niños todo el momento. Lo que funciona son esos principios, ese cambio, ¿no? que hay que tiene que haber en el adulto, y poco a poco vas, ¿no? Adaptando a las necesidades del niño. Hay que seguir al niño en ese sentido. Entonces, por supuesto, y una clave de pronto también es importante en cuanto a la tabla de rutinas que preguntaba alguien, que de pronto no pudo haber funcionado, yo simplemente a ver si cumplís, es que de pronto no lo hayáis, es importante involucrarlo al máximo al niño en la construcción, al máximo, no ir a comprarle, traérsela. Sí. No vincular ni premios ni castigos, esto también es muy importante. Ser conscientes de la edad del niño, qué tipo de niño es, y también del carácter, en cuanto a que hay niños que se resisten de entrada a propuestas nuevas. Siempre dicen que no al principio y luego ya le dan un tiempo. Entonces también tú entrar poco a poco, ¿no? Con paciencia. Y por último, y muy importante, que el adulto le dé importancia a la tabla. Porque muchas veces está la tabla ahí, pero el adulto ni la menciona. El adulto es el que tiene que estar continuamente, cariño, ¿quieres ir a ver la tabla solito o vamos juntos? Cariño, ¿qué dice la tabla? ¿No? O sea, la tabla manda, ¿no? Venga, pero recordar, ¿no? Porque a veces caemos en pasar de la tabla y comenzar a hacer de agendas otra vez de nuestros hijos. Eso me sirve, ¿no? Claro, ¿no? Ya. Muchas veces no funciona por eso, ¿no? Mira, me interesa un montón el tema de, porque esto, cómo gestionar cuando no, porque eso ocurre siempre, ¿no? Yo qué sé, los abuelos tienen otro punto de vista, tus propios hermanos, tíos de tus hijos tienen otro punto de vista, tus amigos íntimos, el profe del cole, tu marido o tu mujer piensa distinto, eso es un temazo, porque los abuelos, mira, los capeas, te medio callas, les enseñas un poco tú con el ejemplo, pero si tu pareja realmente no está de acuerdo... Eso, yo creo que, por supuesto, si hablamos de ideales, lo ideal es que el niño en todos los... ¿no? Que al menos sus padres vayan a la una. Pero yo creo que lo ideal es lo enemigo de lo bueno, ¿no? Y de lo práctico. Lo ideal es lo enemigo de lo práctico. Entonces, yo creo que es importantísimo que nos centremos en ese proceso que decíamos antes de aprender a montar en bici, y que también seamos muy conscientes de que, por ejemplo, ¿no? Cuando en ese ejercicio que hacemos muchas veces en los talleres, el primer momento es cuando tú ves a otra persona
que está montando en bici y tú no tienes bici. ¿Qué piensas y qué sientes? Puedes pensar por un lado, hola, qué guay, esto me gusta, o puedes pensar, uff, esto es dificilísimo, no me apetece, yo me quedo con mis rueditas y no me caigo, ¿no? Porque el otro ve cómo tú te estás cayendo continuamente, estás cansada, te sientes incapacitada, no es en el primer momento que te subes a la bici. Entonces, también hay que en ese sentido ser respetuosos, porque yo creo que la disciplina positiva cuando habla de respeto también es en ese sentido. Has de ser respetuoso con eso que puede estar pasando en esa cabeza de otra persona que está viendo como tú te vas cayendo, te vas raspando y dice, yo paso de esto. Y el otro día Jane Nelson decía, la labor de nosotros como facilitadores, ella decía, mi trabajo no es convencer a nadie de que haga disciplina positiva. Mi trabajo es ayudar a las personas que realmente quieran aprender. Y lo mismo lo aplicaría a los padres. Nuestro trabajo como madres y padres que empezamos un proceso de educación respetuosa no es convencer a los demás, ni siquiera porque tengan mucha influencia en la educación de nuestros hijos, que compren esta idea. Nuestro trabajo es centrarnos en este proceso de cambio personal y en el tema de empoderar a nuestros hijos para que crezcan, ¿no?, en este ambiente que queremos de amor y responsabilidad. Ya es suficientemente difícil hacer el cambio nosotros, como para ponernos a convencer y llevar la carga, ¿no? Y lo bueno que muchas veces pasa es que tú estás tan centrado ahí en tu proceso que la gente no es tonta, comienza a ver, pues mira, quizás es que sí que va más rápido en esta bici, quizás las rueditas no me van tan bien cuando tengo arena, igual me las tengo que quitar. Y cuando están preparados, si, por ejemplo, se las quitarán. Yo no creo que sea un problema que haya, a ver, que no es lo ideal, me refiero, pero que no creo que sea un problema como que haya dos estilos educativos, porque también el niño sabe, y eso con disciplina positiva también lo sabes, vamos, aunque los dos vayan a la par, con quién una cosa y con quién otra. Y creo que a largo plazo es como que deja más semilla, ¿no? Cómo lo puedes hacer de forma respetuosa. Pero imagínate que tú estás viendo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no?, a tu marido pegarle voces. ¿Qué haces? No sé, le dices algo, ¿no? O tu suegra diciéndote, deja al niño ya, que... No sé, tendrás un poco que explicar o razonar por qué haces lo que haces o... No sé. Yo creo que es importante aplicar los mismos principios de los niños a los adultos. O sea, primero conectas y luego corriges. Sí, entiendo, ¿no?, que siempre, ¿no? Pero sí, o oye, veo que sí, y cogerlo en otro momento también cuando ya todos estén integrados, en ese momento que le acaba de pegar la voz al niño y tú vas y le dices algo, pues no va a salir nada bueno, ¿no? Entonces, primero pensar, conecto yo cerebralmente que él también esté conectado, y cuando voy a hablar siempre entro primero desde la empatía y luego planteo lo que a mí me gustaría que fuese, ¿no? Y hay un ejercicio en disciplina positiva del aula que se llama molestias y deseos, que es básicamente inteligencia emocional, o sea, es honestidad emocional. Y tienes una varita y una mosca y les enseñas a los niños que siempre que hablen un poco desde este punto de vista, sin la intención de que el otro cambie, simplemente para que tú seas honesto. Entonces me molesta cuando, y me gustaría que... Pero me gustaría, claro, no que hagas esto, ¿no? Sí, sino que... Entonces yo creo que es importante que buscar el momento, porque también yo modelo el respeto ante mis hijos si yo entro o no, o cómo lo digo. O sea, muchas veces estamos tan centrados en respetar a los niños y en la relación de los niños con nosotros, que luego con la pareja o con los padres, o sea, pensamos, Dios mío, o sea, y ellos también están aprendiendo de eso. Sí, totalmente. Claro, también entonces, hay una movida, tú le respetas mucho, pero te estás peleando con tu suegra o con tu marido, eso no tiene sentido, ¿sabes? Sí, entonces yo creo que en este sentido es primero centrarte en tu bici, y cuando tengas la necesidad de decirlo, tampoco te lo comas, pero busca el momento adecuado en que veas que todos están conectados, y siempre empieza un poco desde la empatía a hablar, ¿no? Entiendo que sea difícil para vosotros porque es diferente, a mí también me ha costado, yo creo que esto y esto. Y evitar mucho como que parezca que vas dando lecciones, porque eso es lo que cierra más los oídos. Claro, sí, por supuesto, sí. A ver. Y luego el niño, que tú dices, los niños van a ir entendiendo en qué palo trepan, como decimos en Colombia. Sí. ¿Cómo decís? ¿En qué palo trepa? ¿En qué palo trepa? Qué bueno. Mira, decían aquí, por ejemplo, esto me pareció interesante. No entiendo muy bien la relación, pero funciona para dormir. Yo creo que se refiere como para acostarles más que para dormir, ¿no? Sí. Funciona. Yo creo que los principios funcionan para todo, ¿no? Porque lo que te hacen es que te empoderan. No te dan fórmulas mágicas, sino que te empoderan. Te dicen, vale, cuando tú tienes un problema con tu hijo, tienes que primero, antes de pensar en quiero que pare de hacer esto, pensar en qué quiero que aprenda, ¿no? Por un lado. Entonces eso ya te da como una actitud diferente.
por un lado. Y luego también el pensar esto en cuanto al respeto, ¿no? En la situación, al niño y a ti, y cómo lo transmites desde la amabilidad o desde la conexión y la firmeza al mismo tiempo. Yo creo que estas tres cosas te ayudan yo creo que sí, al final, si tú lees las personas que han creado la disciplina positiva desde Estados Unidos, ellos mismos tienen diferentes puntos de vista con respecto al dormir, pero claro, es lógico, porque es que el dormir, hay mucho del límite personal, muchísimo. Sí. Muchísimo, entonces yo creo que no hay que decir así o así, yo creo que es mientras tú sientas que estás respetando al niño, mientras tú sientas que haces lo que haces porque realmente es lo que estás convencida de que está bien y no porque el gurú del sueño te ha dicho que eso es, pero tú lo pasas fatal, no duermes bien y entonces, no, es este equilibrio. Y yo creo que claro, entonces en ese sentido sí que sirve para pensar. Y analizar tú qué vas a hacer con este tema del dormir, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, no sé, de crear rutinas y tal, creo que también es súper favorable, ¿no? Es maravilloso el tema de las rutinas. Para mí fue una de las primeras cosas que probé con mis hijos y la verdad que fue súper bien. Es que es verdad que lo del sueño es lo que tú dices, que yo creo que depende, porque hay gente que está encantada durmiendo con sus hijos y es fenomenal, o que lo hace por supervivencia, y gente que no. Entonces, lo que comentas, ¿no? O sea, yo hasta donde estoy... Lo que mueve esa decisión es lo que es más importante, yo creo. Lo que mueve esa decisión y el análisis que has hecho de esto es lo que te hace permitir hacer un acompañamiento respetuoso, ¿no? Yo creo que, si no estoy mal, no tengo ni idea mucho de redes, pero se corta la hora, sí, me parece ¿no? que sí. Pues y no sé cuánto tiempo llevamos 55 minutos. Vamos a elegir algunas igual y las que no. Luego si no se puede... A ver... Negativa ante peticiones lo hemos hablado. Mira, aquí hay, por ejemplo, un par de cosas que pueden estar relacionadas. ¿Desde qué edad? Yo diría desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Más o menos. Yo esta pregunta diría, ¿cuántos años tienes? 34. Pues 34, porque comienzas el adulto, ¿no? Claro. Y mira, aquí, por ejemplo, comentan varias cosas que creo que son muy interesantes. La imitación de conductas cuando están con otros niños, que eso es un clásico. Mi hijo se porta fenomenal y se junta con los primos y la lía. Y también las llamadas de atención excesivas, que eso me preocupa, ¿no? Y que acaban en lloro. Vamos, si quieres abordar esas dos para cerrar o la que dé tiempo. Vamos. Vale, pues yo creo que el tema de que se exciten mucho cuando hay otros niños pueden ser dos cosas. Pueden ser las neuronas espejo que se contagian a tope, entonces trabajas desde, ¿no? De intentar separar un momento, cálmate, volver, ¿no? Y luego también los roles, o sea, así como nosotros no somos la misma persona en todos los ambientes, ellos también juegan roles y a veces nos matamos mucho la cabeza pensando, mi hijo, ¿no? Es un rol que está jugando, entonces obsérvalo y a ver, piensa por qué te molesta este rol, qué es lo que realmente quisieras corregir o no de este rol y obsérvalo, date tu tiempo para observarlo realmente, porque igual es un rol y tampoco tiene nada de malo, ¿no? Es como, es algo que puede ser aceptable, por decirlo de una manera. Entonces yo creo que es muy importante analizar eso y acompañarlo desde ahí. Y en ese caso, por ejemplo, podría ser útil, que yo juego bastante con eso, la anticipación, como ya lo sabes, lo que va a pasar, explicarle esto sí, esto no, acuérdate la última vez. Yo creo que eso suele ser útil, ¿no? O sea, que sí, anticiparse es maravilloso siempre para todo, para todo. Sí, yo pensaba un poco ya cuando estabas metida ahí en el lío, pero anticiparte siempre es bueno. Y si tienes que cortar, lo cortas, pero lo cortas antes de que tú estés a punto de explotar para poderlo cortar de manera respetuosa, pero lo cortas, ¿no? En plan, porque, mira... O sea, si te tienes que ir, por ejemplo, si te tienes que ir porque ya ves que está yéndose de madre y va a acabar mal, pues es mejor hacerlo antes, ¿no? Vale. Sí, ahora nos tenemos que ir. La próxima vez lo vamos a intentar, lo volveremos a intentar, acompañar desde esto y acompañar desde la empatía, porque a veces cuando le hemos dicho algo, igualmente lo hace, entonces te lo dije, porque no sé qué, porque esto es fatal. Cerrar la boca y como mucho como si se hubiese caído. Ya, cariño, es un rollo, no te querías ir, lo entiendo y ya está, ¿no? Ahí no es momento de decir, ves, te lo dije porque no sé qué. No, ¿vale? Es importante. Ahí echándola. Yo creo que se va a cortar. Lo vamos a dejar colgado. Dura 24 horas, no sé si lo dejamos en destacados, dura más. También se guarda, para que vaya a Facebook, que ahí sí que se va a mantener. Luego, si quieres, te paso el enlace. Yo creo, te digo una cosa, que esto hay que repetirlo. Y abordar, sí, en serio, una vez cada X, pero abordar una cosa concreta. No sé. Sí, porque hoy ha sido... Claro, bueno, pero bueno, está bien.
a ver a quién podemos ver por Córdoba y conocernos y tocarnos y pasar un fin de semana muy intenso. Bueno, que el que quiera que nos pida información, que va a ser el 9 y el 10 de febrero, este fin de semana no, el siguiente, certificación en disciplina positiva para familias, que va a ser súper guay. Nos va a estar bien, yo creo, estamos ultra motivadas, confío muchísimo en Angélica, o sea que va a ser guay. Si alguien quiere, pues, que muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a todos los que se han pasado por aquí y a ti también por organizarlo. Un abrazo, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.